Con respecto al voto femenino, que hemos dicho que la Constitución va a recoger, hubo un enorme debate protagonizado también por mujeres, que curiosamente podían ser elegidas en estas elecciones de junio, las elecciones que hemos visto de junio podían haber sido elegidas, pero no elegir. Y habían salido tres diputadas, que eran Clara Campoamor, Margarita Anelken y Victoria Ken. Bien, pues en los debates que al final va a ganar la postura favorable al voto femenino, Clara Campoamor se va a situar a favor del sufragio, pero Victoria Kent no. ¿Qué pasaba? Que la izquierda va a ver o va a pensar que la Iglesia tiene una influencia enorme en las mujeres y eso perjudicará a la República. Por lo tanto, se oponen y votarán en contra del sufragio femenino. Sin embargo, la derecha y Clara Campoamor, que era del Partido Republicano Radical de centro, va a lograr el triunfo de su postura sufragista, es decir, que puedan votar las mujeres, pero no con el apoyo de la izquierda. Eh, Bien, como tenemos que comentar el texto del discurso de Clara Campoamor en las Cortes relativo a esto, pues miráis, os descargáis y miráis el comentario que tengo en la página, que ya sabéis, y ahí está más ampliado este tema, ¿vale? Si cayera como el comentario, yo creo que este comentario es uno de los que más posibilidades tienen en el lavabo, si al final se realiza, así que miradlo bien. Bueno, más cosas que tiene la Constitución, pues la división de poderes, ya clásica, entre el legislativo, que va a corresponder a unas cortes unicamerales, solamente va a haber Congreso, no va a haber Senado, ¿vale? Y el Ejecutivo va a tener un presidente de la República con escasos poderes, dice aquí, pero son poderes importantes, ya veremos después. Pero bueno, sí, en general tiene escasos poderes. Y luego un jefe de gobierno, presidente del gobierno, que es nombrado por el presidente de la República, ¿vale? Y aprobado por las Cortes. Tiene que tener las dos, la doble confianza que se llama. El jefe del Estado es el presidente de la República y va a tener una duración, su mandato, de 6 años. Esto también va a ser importante. Y bueno, el gobierno es la otra parte del Ejecutivo. En cuanto al Poder Judicial, pues en manos de los tribunales de justicia. Habrá uno especial que es el Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿vale? Que sería el equivalente al Tribunal Constitucional de hoy en día, que lo que hace es valorar si las leyes y las regiones autónomas, las leyes de cada región, pues entran dentro de la Constitución, ¿vale? Otros debates importantes dentro para elaborar esta Constitución va a ser uno de ellos el de la descentralización del Estado, el que se permita la formación de autonomías, ¿vale? Que realmente al final se va a permitir el de Cataluña. Se aprobará, ya lo veremos más adelante, el Estatuto de Cataluña y luego el Estatuto Vasco se aprobará, pero ya en la guerra, no estará dentro de la República. Durante la época previa a la guerra solamente se aprobará el de Cataluña. El otro gran debate va a ser también la cuestión religiosa. España se convierte en un Estado laico. Laico significa que no tiene confesión religiosa, es aconfesional. Va a haber una separación entre Iglesia y Estado, ¿vale? Y esto va además a ser el motivo de la dimisión de Alcalá Zamora. Es la primera crisis gubernamental, ese gobierno provisional de Alcalá Zamora, recordemos, republicano de derechas y católico. En todos los debates relacionados con la cuestión religiosa van a provocar su dimisión. Era el presidente del gobierno. ¿Qué va a ocurrir? Que Azaña le va a sustituir como presidente del gobierno. Esto ocurre en octubre. Bien, y una vez aprobada la Constitución, ya en diciembre, lo que harán es llamar a Azaña como presidente de la República. Y Azaña Alcalá Zamora como presidente de la República y Azaña continuará como presidente del gobierno. Vale. Volvemos al eje. Y después de aprobada la Constitución, tenemos a Alcalá Zamora como presidente de la República, Azaña como presidente del gobierno y Lerroux, que era el líder, si lo encuentro, de
el centro, que era el segundo partido más votado en esas elecciones, pasó a la oposición. No quiso estar en un gobierno que tenía a socialistas dentro. Es un partido de centro, casi centro-derecha, diríamos, el de Lerroux. Bien, entonces Azaña y los socialistas, lo que representan este gran arco, pues van a ser los que dominen el gobierno. ¿Vale? Van a formar gobierno, Azaña y los socialistas, y van a continuar con las reformas. Va a haber una fuerte oposición, como hemos dicho, por parte de la derecha, también por el Partido Republicano de Lerroux, fundamentalmente, y por parte de la izquierda también va a haber oposición. Tenemos a la CNT, ya sabemos quiénes eran, y a la FAI, Federación Anarquista Ibérica, también anarquistas, y al Partido Comunista. El Partido Comunista de España, que ya empieza a recibir órdenes de la Comintern, de Rusia, ¿vale? De la URSS, pues también se va a oponer a este gobierno. ¿Quién apoya al gobierno por parte del movimiento obrero? Bueno, tenemos al Partido Socialista, pero fundamentalmente a su sindicato, que es la UGT. Aún así, a pesar de este apoyo, como hemos visto, hay gran oposición por parte de la CNT, que era un sindicato con muchos afiliados, pues va a haber una fuerte conflictividad social, tanto obrera como campesina, que se van a enfrentar a las fuerzas de orden público en varias ocasiones. Estoy pasando adelante y tenía que ir atrás, me lo he saltado. Estos enfrentamientos vienen aquí. Los tenéis 31 de diciembre de 1931, Castilblanco. Arnedo, unos días después, y un año después, un año después, Casas Viejas, ¿vale? Estos dos, Castilblanco y Arnedo, van a socavar mucho el prestigio de la República, de su gobierno, pero Casas Viejas va a ser letal, sobre todo para Azaña, ¿vale? Vamos a ver en qué consisten estos tres incidentes. Castilblanco. Castilblanco es un pueblo de Extremadura donde la Guardia Civil mató a un campesino al intentar disolver una manifestación. Hemos visto el ambiente que había de enfrentamiento entre las fuerzas del orden, Guardia Civil y Guardia de Asalto, y campesinos y obreros. En este caso son campesinos, ¿vale? Que, bueno, pues en una manifestación en un pequeño pueblo de Extremadura, la Guardia Civil se pone nerviosa, matan a un campesino y lo que ocurre después es el asesinato, el linchamiento de 4 guardias civiles. El ambiente que había en esos momentos lo podéis imaginar, y unos días después, ya en enero del año 32, en Arnedo, que está en La Rioja, unos guardias civiles en otra manifestación lo que hacen es adelantarse y disparan sobre la gente, ¿no? Muriendo 4 mujeres y 28 heridos. Estos son dos hechos que van a tener una repercusión enorme en los medios de comunicación y van a perjudicar mucho a la República. Sin embargo, el más grave va a ser el de Casas Viejas. Aquí no aparece, pero en el tema sí, y lo tenéis que decir que, tras estos dos episodios, Castilblanco y Arnedo, hay una insurrección de la CNT y de la FAI en Cataluña, ¿vale? También con decenas de muertos. Esto ocurre a caballo entre el año 31 y el 32, ¿vale? Luego volveremos a Casas Viejas. Vamos a continuar con nuestro eje cronológico, ¿vale? La reforma agraria. La reforma agraria viene después de la Sanjurjada. ¿Y qué es esto de la Sanjurjada? Pues va a ser un intento de golpe de Estado del general Sanjurjo, que luego aparecerá en 1936, también al inicio de la guerra, va a ser uno de los generales que intenten sublevarse, porque va a morir al principio, va a ser el jefe de los sublevados, pero morirá al
al venir de Portugal. ¿Y qué hace en Portugal Sanjurjo en 1936? Pues porque en este intento de golpe de Estado fracasa y es condenado al exilio, se tiene que exiliar. La pena de cárcel que le aplican es muy floja y bueno, se va a Portugal y luego encabezará el golpe de Estado del 36. Pero qué tiene de importante esta Sanjurjada, este golpe de Estado de Sanjurjo, de agosto, 10 de agosto de 1932, que fracasó? Pues que lo que hizo fue reforzar al gobierno de Azaña, que había tenido a inicios de año en Castilblanco y Arnedo un gran desprestigio y ahora digamos que coge impulso. Ha salido victorioso de un desafío y entonces se ve con fuerzas y va a lanzar va a aprobar eh, dos leyes muy importantes. Una es el Estatuto Catalán. Las dos ocurren, como veis, en septiembre, muy poquito después, un mes después, escaso, de la Sanjurjada. La aprobación del Estatuto Catalán que se le había prometido a Macià cuando había proclamado la República Catalana el 14 de abril. Bien, pues se aprueba el Estatuto Catalán, previamente se había aprobado por referéndum en Cataluña y ahora lo aprueban las Cortes. Ya tenemos a Cataluña con un estatuto de autonomía. Y más importante todavía que el Estatuto Catalán es la aprobación de la Ley de Bases para la Reforma Agraria. ¿Qué es esto de la Ley de Bases para la Reforma Agraria? Pues es un intento de solucionar los males del reparto de la tierra que se heredaban estos males del siglo XVIII.